Hola, en esta tarde estudiaremos nuestro capítulo número 20 que lleva por título El bautismo. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre bendito, al abrir tu santa palabra te pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí con cada uno de nosotros para que nos ayude a discernir, a entender el mensaje que tienes para nosotros en esta tarde. Gracias por tus bondades, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. En el nombre bendito de Jesús, para quien es la honra y la gloria por toda la eternidad, te lo agradecemos. Amén. La primera pregunta nos dice, ¿qué comisión le dio Cristo a sus discípulos? Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de ser bautizado, ¿qué es necesario hacer? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Esto está en Hechos 2:38. ¿Para con quién se deben entonces de arrepentir? Y Hechos 20:21 nos dice, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se debe uno arrepentir para con Dios? Romanos 3:23 nos da la respuesta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué efecto tiene la ley sobre los pecadores en conversión? Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. ¿Por qué es necesario morir en el sentido aquí representado? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. ¿Se debe de esperar mucho después de la conversión antes de bautizarse? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto lo encontramos en Hechos 22:16. ¿Qué es necesario antes del bautismo? Marcos 16:16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, uno debe poder creer antes de que pueda ser sujeto al bautismo. Esto excluiría a los infantes. Después de la liberación de Pablo y Silas de la prisión, ¿cuántos miembros de la familia del carcelero se sometieron al bautismo? Hechos 16:33 nos dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. ¿A cuántos de ellos habían predicado Pablo y Silas? Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Esto lo encontramos en Hechos 16:32. ¿Cuántos de ellos creyeron la verdad que les fue predicada? Hechos 16:34 nos dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó creyendo en Dios con toda su casa. No había entonces ninguno en la casa del carcelero demasiado joven para escuchar el Evangelio y creer el mensaje de verdad antes del bautismo. Después del bautismo, ¿qué debe uno hacer? Colosenses 3:1 nos dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Solo puede haber una manera de determinar si uno ha hecho mal o no, y eso es por alguna regla revelada del deber. Si Satanás y los ángeles no hubieran violado la ley, no pudo manifestarse ninguna ira hacia ellos, por el hecho que ellos habrían estado en armonía con la voluntad revelada de Dios. El pecado es el mismo en todas las edades. Lo que es malo hoy era malo entonces y viceversa. Sería malo en las edades eternas venideras hacer algo contrario a la palabra revelada de Dios como lo es ahora. ¿Por medio de qué
se gana un conocimiento del pecado? Romanos 7:7 nos dice, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué trajo la muerte al mundo? Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Si es la ley la que obra ira y que fue sobre el hombre desde el principio debido al curso de Adán, ciertamente la ley estaba presente para dar fuerza a la penalidad. ¿Reinó la muerte todo el tiempo entre Adán y Moisés? Nos dice Romanos 5:13 y 14. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, hasta que la ley fue dada en el Sinaí, el pecado estaba en el mundo. Luego, para dar fuerza a este punto, el apóstol dice, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Pero fue imputado el pecado en aquel entonces. Él ha dicho en el versículo anterior que la muerte vino como consecuencia del pecado. Entonces, el pecado fue puesto en la cuenta de aquella gente, lo que prueba la existencia de la ley en aquel entonces. Bueno, pues esto fue la última pregunta de nuestro capítulo número 20 que dijimos se llamaba el bautismo. Los invito a que oremos. Bendito Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de aprender acerca del bautismo, del arrepentimiento y nuestra entrega a ti. Y que después de morir al yo y nacer de nuevo, seremos unas nuevas personas para honrar y glorificar tu nombre, para vivir solo para Cristo. Gracias por esta bendita enseñanza, Señor. Gracias por tu ley, porque la ley es una ley de amor que nos hace ver nuestro pecado. En el nombre bendito de Jesús te agradecemos todas estas cosas. Amén.